Y si no, júntense a alguien que tenga Biblia para que usted también esté ahí viendo la palabra del Señor. Amén. Ok, entonces comencemos en 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Oiga bien lo que dice. Creísteis al evangelio y perseveráis, permanecen en la palabra de Dios. Amén. En ese evangelio, en esa buena nueva que el apóstol Pablo está anunciando a los de la iglesia, a los corintios. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy que salvos, porque la palabra te habla de Jesús, nuestro Salvador. La palabra, gloria al Señor, aumenta nuestra fe. La palabra nos hace estar estables en los caminos del Señor. Amén. Sois salvos. Y si no creísteis, en vano. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Murió por qué? Por nuestros pecados, amén. Para librarnos de la condenación, de la muerte eterna, para hacernos libres del pecado, aún de las enfermedades, amén. Aleluya. Y que fue sepultado, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo esto, gloria al Señor, Pablo estaba consciente de ello. Pablo estaba completamente claro y certero de esa declaración de la resurrección de Cristo, amén. Y por eso él escribe a los corintios, para que ellos también entiendan y comprendan, porque habían algunos que no creían en la resurrección, amén. Hoy en día ya son pocas las personas dentro de la iglesia que pueden no creer en la resurrección, amén. Pero en ese entonces pues habían varias personas que no creían en la resurrección del Señor, amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Por eso es importantísimo que nosotros estudiemos ahora 1 Corintios capítulo 15. Aleluya. También habían otros de otras religiones, amén, que no creían en la resurrección. Los saduceos, alaba, esa secta no creía en la resurrección. Entonces había esa influencia fuerte en ese tiempo que decían que él no había resucitado, que simplemente llegaron sus discípulos de noche, sacaron el cuerpo y lo desaparecieron para que la gente creyera que después él resucitaría. Alaba. Entonces esos pensamientos tienen hasta hoy en día mucha gente, y más ahí los judíos. Alaba. Pero el apóstol deja muy claro en este capítulo 15 que Cristo resucitó. Amén. Y si él no hubiera resucitado, dice, van afuera nuestra fe. Entonces dice el apóstol, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué estoy predicando? ¿Para qué estoy enseñando? ¿Para qué digo que soy cristiano? Alaba. Es importantísimo, hermano, porque cuando él resucita hay un poder de resurrección, que es el que abarca hoy en día bajo la gracia de Dios, ese poder de resurrección que hace milagros, que restaura familia, que levanta a aquellos aún que están en cadáveres. Dios los levanta, amén. Y es Jesucristo. Porque primeramente os he enseñado, ok, el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga bien, apareció Cefas y después a los 12. Estamos hablando de personas que fueron testigos de la resurrección del Señor, que lo vieron a él resucitado, amén. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No solamente los del camino de Maús, sino a más de 500 hermanos a la vez fueron testigos de ese encuentro personal con el Cristo resucitado. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, hablando de los apóstoles, como un abortivo, me apareció a mí en el camino a Damasco. Amén. Cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él le dijo, Kyrios, le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. Él no dijo, yo soy la segunda persona de la Trinidad. Él no dijo que era otro. Amén. Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Denle un aplauso fuerte al que vive.
Así como un Padre de amor y misericordia se le mostró a Pablo. En esa visión, en ese momento trascendental en la vida que transformó la vida de Saulo. Amén. Y lo convirtió en el apóstol Pablo y a Jesucristo. Y muchos aún ya duermen. Okay. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todo, como un abortivo se pareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Es aquí donde dicen, ve, nosotros estamos ahí, la iglesia de Dios, dice. Y todos se pueden poner la iglesia de Dios, y eso no le da ninguna identificación de que sean la verdadera iglesia. Alaba. Ustedes saben lo que le estoy hablando, muchas veces se lo he explicado, los que dicen, yo soy de la iglesia de Dios, yo soy de la iglesia de Cristo, que salen en la Biblia, pero como una identificación de los cristianos, un nombre dado a los cristianos, otro nombre dado a los cristianos, pero lo que nos define a nosotros es la doctrina apostólica, porque eso fue lo que fue dado a la iglesia, esa doctrina, amén, y a Jesucristo. Aleluya. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios, no por mí, sino por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, amén. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primero dijo, soy de lo más pequeño. Aún ni apóstol pues, de ella llamarme. Pero dice, he trabajado más que todos ellos. Alaba. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Así predicamos, todos los apóstoles. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Está viendo que el énfasis está en la resurrección. Amén. Porque si no resucitamos, van en nuestra fe, hermano. ¿Y qué estamos haciendo aquí entonces? Si somos como los animalitos, nacen, amén, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros somos diferentes, tenemos la eternidad, amén. O con Cristo o sin Cristo, dependiendo que si usted ha estado bien con el Señor o no. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, amén. Porque ellos estaban diciendo, no hay resurrección de muertos. Entonces Él les explica, amén, de una forma que puedan entender. Y les dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Tú crees que resucitó Cristo? Sí, pero no crees en la resurrección de los muertos, estás mal. Porque si no crees que vamos a resucitar, entonces tampoco Cristo resucitó, dice el apóstol, queriéndole hacer entender que sí hay resurrección de muertos, amén. Y Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Entonces es necesario creer en la resurrección del Señor. Amén. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Amén. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. ¿Qué quiere decir? Somos hallados falsos testigos. Quiere decir que si ustedes están diciendo que no hay resurrección, entonces nosotros somos falsos. De una forma metafórica le está diciendo el apóstol, ¿verdad? No es que le esté diciendo que son falsos, sino que le está profundizando en el tema, que sí hay resurrección, amén. Y que ellos predican la verdad y el anuncio del evangelio, anunciando la resurrección también de Cristo. Un aplauso al que vive. Aleluya. Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Alaba. No solamente, hermanos, y el concepto que muchos creen, aquí el apóstol avanza más en esto, y tienes que ponerle en mente a esta palabra. El apóstol está avanzando aquí, porque no solo dice que allá se clavó los pecados, ¿verdad? En la cruz. Allá cargó Jesús en el madero con todos los pecados, con toda la enfermedad, amén. Aún dice, gloria al Señor, la palabra, que se hizo maldición para que nosotros fuéramos libres, fuéramos salvos, amén. ¿Por qué maldición? Porque maldito, dice la ley, maldito el que es colgado en un madero. Y no solo lo colgaron a él lo clavaron.
Amén. Entonces dice el apóstol, aunque Cristo haya llevado todos los pecados de la humanidad, todas las enfermedades, escuche bien esto, todas las enfermedades, amén. Si Él no resucita, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que si Él no hubiera resucitado, entonces todo aquel sacrificio hecho ahí hubiera sido en vano. Todavía estáis en vuestros delitos, en vuestros pecados. No hubiera habido redención. Porque la redención es resucitar, levantarte del polvo de donde estás, de la situación agravante que te tiene sumergido el pecado. Entonces no hubiera completado al Señor en la cruz toda la redención si Él se hubiera quedado en la tumba. Por eso el apóstol dice, Él resucitó. Por eso nuestra fe es una fe certera, es una fe firme, es una fe que levanta, es una fe que transforma, que trae salvación para nosotros. La resurrección de Cristo, amén. Versículo, aleluya. La resurrección de Cristo. Voy a volver a repetir el 17, que es importantísimo que estábamos explicando. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Él no resucitara, no hubiera resucitado, de nada hubiera valido. Tanto sufrimiento, tanto sacrificio. Alaba. ¿Y a Jesucristo? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, los que creyeron en Cristo y murieron, también perecieron. En otras palabras, de nada sirvió haber creído en Cristo si Él no hubiera resucitado. Alaba. Y hubieran estado sin esperanza los que ya murieron. ¿Cuánto alaban al Señor? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hay que entender esto. ¿Por qué habla así el apóstol? O sea, si tú creyeras en Cristo nada más, y si Él no hubiera resucitado, en Cristo, el crucificado, amén, y no hubiera resucitado, entonces seríamos lo más dignos de conmiseración, o sea, de lástima de todo esto, porque no hubiera pasado nada. Alaba. Pero Cristo sí resucitó. Él prometió que al tercer día iba a resucitar y Él cumplió su promesa de salvación y nos dio vida eterna. Conjunto que Él se levantó, también nosotros nos levantaremos como Cristo Jesús y nuestros cuerpos serán glorificados. Aleluya, bendito y alabado sea nuestro Señor, amén. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos, ok, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, amén. Usted ha visto en el Antiguo Testamento que hubieron algunos que fueron resucitados. Usted ha visto que también Dios resucitó a Lázaro. Oiga, porque cuando venga un ateo, alguien a quererle contradecir la Biblia, usted tiene que explicárselo bien, porque le puede agarrar este texto. Entonces, él dice que es las primicias de la resurrección. ¿Por qué si otros resucitaron, si otros se levantaron? Porque dice la Biblia que Él es la primicia. Alaba. Vemos que resucitaron algunos en el Antiguo Testamento, otros en el Nuevo Testamento, estando Jesús con vida. Y ahora dice que es la primicia, lo primero, porque en Él tiene que estar la preeminencia, lo primero en todo. ¿Por qué? Porque aquello fue Dios quien nos levantó. Por la oración de un siervo de Dios. Aún en el Nuevo Testamento Él resucitó como Dios también. Pero nadie estuvo 3 días enterrado y resucitó sin que nadie orara por Él, sin que nadie hiciera nada por Él. Por eso Él es las primicias de la resurrección. Denle un aplauso fuerte al que vive. Y Jesucristo, Él dijo en el Evangelio: tengo el poder para poner mi vida y el poder para volverla a tomar. Amén. Él como Dios resucitó. Amén. Por eso es las primicias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Versículo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿verdad? También por un hombre
la resurrección de los muertos. Por el primer hombre, Adán, entró la muerte, amén, entró la desgracia, vamos a decir, pero por el segundo hombre, el segundo Adán, entró la resurrección, la vida eterna, la paz, la tranquilidad, la salvación. Denle un aplauso al que vive, aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, amén. ¿Qué trae el primer hombre, Adán? Muerte. Alaba. También en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué trae Cristo? Vida. El segundo Adán, vamos a decir, amén. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Pero cada uno, amén, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, amén. Vamos siguiendo al Maestro, las pisadas de Él. Él resucitó y nosotros también tenemos la promesa de la resurrección. Aleluya, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que hayamos puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, como dice el salmista en el Salmo 101. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No habrá muerte. Alaba. No habrá dolor en esa nueva Jerusalén, en ese lugar que Dios tiene prometido para todos, amén. En el reino de Dios. No habrá, por eso ahí no va a hacer falta los dones. Aquí sí, pero allá no. Porque allá todo lo tenemos con Cristo. Todo lo tenemos con el Señor, amén. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, amén. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea que Él no está sujeto a nadie, sino que a Él se le sujetan todas las cosas, visibles e invisibles, amén. Él tenía potestad sobre la naturaleza, sobre la climatología, sobre todo, amén. Y a Jesucristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo, amén. Habla de su naturaleza también, porque tenemos que entender esto. De otro modo, ¿qué harán los que se van? Ay, aquí te quiero explicar algo tremendo. De modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Era una secta que se bautizaba por los muertos, amén. Entonces, ¿por qué toma el apóstol Pablo ese ejemplo de esas sectas que no son cristianas? Alaba. Porque nadie puede estar invocando a los muertos, porque esa es abominación a Dios. De viajes, son malditos aquellos que invocan a los muertos. Así que tengan cuidado de andar invocando a su familiar muerto. Alaba. Y a Jesucristo. No sea usted como los católicos, rezos para los muertos, haciéndole comida, haciéndole bebida a los muertos, también las iglesias evangélicas, haciéndole culto a los muertos. Cuando dice, ¿dónde queda entonces Hebreos 9:27? Que está establecido que el hombre muere una sola vez y después del juicio. ¿Para qué le estás haciendo culto? ¿Para qué le hacen misas? Alaba. ¿Para qué le hacen novenario? ¿Para qué le hacen esos recordatorios, haciendo esto y dando comida y esas cosas a los muertos? Hermano, usted no sabe si se condenó ese familiar o se fue al cielo. No lo sabe. Y Jesucristo. Entonces estamos en el versículo importante. ¿Ah? Oiga bien. No está la hermana Celia que me ayude acá. 29, amén. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Una secta. ¿Y sabe quién hacen eso? Los mormones. ¿Qué maldición más grande?
sumergir a alguien en un bautizo y mencionarle el nombre de un muerto. ¿Por qué dicen ellos esto? Porque no toman el contexto completo, sino que toman solo este versículo. ¿Y a cuánta gente están maldiciendo? Bautizándolos por los muertos. Hasta le dije, traen una foto y le preguntaban, ¿no se bautizó? ¿Se murió sin bautizarse? Ah, pues vamos a bautizarlo, dice. Usted se va a bautizar por él. Qué horrible, hermano. Por eso usted tiene que conocer si está en el verdadero o no está en el verdadero. Cuando el apóstol habla, y mire, y le mencionan ahí, 1 Corintios 15, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y el versículo es el 29, le dice, de modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Se fija que hay que bautizarse por los muertos? Le dice, ahí está en la Biblia que usted tiene. Y si usted no sabe explicarlo, usted cree a las herejías. El apóstol agarra el ejemplo de esas sectas para decirles aquello. Aún esas sectas creen en la resurrección. Amén. ¿Cómo no van a creer ustedes en la resurrección si aquellos que no son cristianos creen en la resurrección? Cristo resucitó. Ese es el énfasis que está haciendo el apóstol. En ningún momento mandó a bautizar a nadie por los muertos, porque esa es abominación ante los ojos de Dios. Alaba. ¿Y Jesucristo? Bendito y alabado sea el Señor. Por eso uno tiene que saber explicar el contexto. Amén. ¿Qué otra cosa también te hablan en los mormones? Que hay más de un Dios. Y te mencionan, aquí vinieron una vez hace mucho tiempo, y aquí le explicamos bien la Biblia a todos ellos, a los dos que venían. Y dice así, y te mencionan en el Salmo 82 para hacerte creer que hay más de un Dios. Eso se llama politeísmo, eso se llama ser idólatra, politeísta. Y dice el Salmo 82, te lo mencionan. Y me dijo, mira, Abar, usted sabe español, ¿le puede leer español? Claro, le digo. Salmo 82, léamelo. Y está bien. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses. Usted ve que hay verdad, que hay más de un Dios. No hay más de un Dios, le digo. Yo creo que es usted el que no sabe la gramática española, le digo. Alaba. Porque cuando habla de Dios, el único ser supremo está en mayúscula. Y aquí Dios está en minúscula. ¿Quiere que se lo explique? Le digo. Y como él habría un libro donde había planetas, Júpiter, Mercurio, no hay que un montón de cosas. Que ahí le llaman dioses. Alaba. Entonces después, le digo, bueno, le voy a explicar. Primeramente, aquí dice, Dios está en la reunión de los dioses. Donde hay 2 o 3 congregan su nombre, ahí está Él. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos dioses, pero en minúscula. No dioses con el poder de Dios, sino como hijos de Dios. O sea, somos seres humanos, pues. No somos, alaba, seres celestiales en este momento. Alaba. ¿Y quiere que le explique mejor? Ok, vamos al versículo 6 de ese mismo capítulo. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vuestros hijos del Altísimo. Hablando de hijos. Ahora dice el 7. Pero ¿cómo qué? A ver, hable, ¿pero qué? Como hombre. Entonces ya no estamos hablando de dioses como les quieren dar a entender los mormones. Alaba. Entonces, pero como hombre moriréis. ¿A quién se refería a los dioses entonces en minúscula? A los hombres que son hijos de Dios, los que están aquí en la tierra. Alaba. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Tiene que tener mucho cuidado que no lo engañen. Porque como usted dice, wow, si está en la Biblia aquí que dice, hay dioses, más de un Dios. ¿A dónde cree usted? Me dice que, ¿en qué reunión de cuáles dioses está? Pues yo le expliqué ya, 6 y 7. Alaba. Que la Biblia es clara. El que se quiere confundir es porque quiere o porque no tiene el discernimiento del Espíritu Santo. Alaba. Bueno, sigamos entonces en el capítulo 15. Ya estamos explicando porque estamos hablando de la resurrección. Capítulo 15.
de Primera de Corintios 29. Aleluya. Oiga lo que dice. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Okay. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Ahora ya lo entienden. ¿Ya lo entienden? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Alaba. Estamos predicando la verdad y estamos peligrando a toda hora de que nos apedreen, de que hagan cosas, predicándole a la resurrección, mientras que los otros sectarios están, esos que no tienen a Cristo, están hablando de una resurrección de los muertos. Y nosotros que estamos en la verdad nos quieren hacer daño, peligramos todo el tiempo. Alaba. Aleluya. Os aseguramos, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? O sea, si expongo mi vida y no hay resurrección, ¿de qué me sirve exponer mi vida? Tantos que han muerto, hermano, a mano de gente maligna. Alaba. Él dice, contra fieras, y ahí le voy a explicar esto. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, ¿para qué vamos a estar en la iglesia? ¿Para qué vamos a estar congregados? Comamos y muramos, y porque vamos a morir. No hay eternidad, no hay Dios, no hay resurrección, no hay nada. Pero Él dijo, hay resurrección. Hay resurrección. Hay resurrección. Así como Cristo resucitó, también la iglesia va a resucitar. Del aplauso más fuerte al que vive. Jesucristo, hermano. Entonces, cuando dice que luchó contra fieras, amén, ¿a qué se refieren? A las personas hostiles que se oponían a su ministerio, como Demetrio y sus compañeros plateros, que causaron gran alboroto en Éfeso. Lo querían matar. Luchó contra fieras, con esos hombres que se levantaban en contra del conocimiento de la resurrección de Cristo Jesús. Alaba. Esas eran las fieras de lo que habla, gloria al Señor. Amén. Sigamos. No erréis. Dile que tiene la par, no erres. Ahora dile, las malas conversaciones, dile, corrompen la buena costumbre. Usted no está fundamentado en la fe y se junta con uno de esos falsos testigos de Jehová que medio lee su tal Biblia que tienen, porque no es la original. Alaba. Entonces, usted poco a poco, una gotita diaria. No erréis. Las malas conversaciones lo van a corromper y puede caer si usted no es una persona firme que ha estudiado. Por eso es importante los lunes estudiar la palabra de Dios, amén, y a Jesucristo, para que nadie le venga a contar cuentos, mitología, filosofías, huecas sutilezas, amén, de los hombres que quieren engañarlos, y tener un fundamento, amén, firme y verdadero, y a Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. No erréis. Las malas conversaciones, y ahí también entran aquellos que te hablan mal de la iglesia, te hablan mal de los líderes, te hablan mal del pastor, te hablan mal, gloria al Señor, para quererte arrastrar al lodo. ¿Qué estás haciendo? Y hay alguna que a mí me da risa, una hermana que mucho repite eso, que le dice a cierta persona, y cuando estoy con otro, sí, y esa persona me ha dicho esto, como que ya le caló en el corazón. Porque si no estuviera calado en el corazón, yo no lo estuviera expresando tantas veces como ella le expresa. Porque no son cosas buenas. Si tú estás expresando algo tantas veces, ¿qué pasa si tú dices 3 por 4, 12, 3 por 4, 12, 3 por 4, 12? Así es, ¿verdad? 3 por 4, 12. Entonces, ¿qué se te pega? Entonces, que ella está, ahí no estás haciendo nada. ¿Qué me dicen? Ahí no estás haciendo nada. Ahí te estás aquí, ahí te estás allá. Entonces, cuando ella lo veo que ay, Dios, esta está pegada, Dios. Alaba. Porque se le ha rayado el disco y no ha pasado ahí. Es algo como psicológico. Está repitiendo. Te va a quedar. No erréis. Las malas conversaciones corrompen
las buenas costumbres. Amén. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Amén. Oiga, ya está viendo, ¿por qué no tenés que tener cuidado? Amén. De esas conversaciones. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Y a quién le está diciendo? A los de la iglesia. Dentro, dice, hay algunos que no conocen a Dios. Por eso andan como andan. Por eso no tienen fe. Por eso no se afirman en los caminos de Dios. Versículo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Antes de resucitar tenemos que morir. Y también de una forma espiritual, a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestras pasiones desordenadas, a todo lo malo que provoca la carne. ¿Y Jesucristo? Pero dirá alguno, ok, vamos al versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha salido, que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Está hablando, ¿verdad?, de la diferencia que hay en la carne. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Amén. Pues una estrella es diferente de otra en su gloria, en su esplendor. Amén. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando está hablando en esto se refiere al primer Adán, amén, en la carne, y a Jesús en lo espiritual. Amén. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿A quién vas a estar siguiendo siempre? Al terrenal, no al celestial. Alaba. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso hay que morir. ¿Y qué pasa cuando uno muere con el cuerpo? Se destruye, voy a decir así. Ya no hay sangre, ya no hay carne. Aún los huesos pueden llegar a pulverizarse. Alaba. Por eso dice, de la tierra fuimos, ¿verdad?, tomados, cuando dicen gloria a Dios. Ok. Y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Eso está hablando de la venida de Cristo. Solo vamos a terminar el 15 porque el 16 no nos da tiempo. Amén. Es que este es un capítulo bien importante. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, amén, resucitados, incorruptibles, los muertos.
los que murieron en Cristo, amén. Aquellas personas que están esperando ese acontecimiento que está por darse. Y nosotros seremos transformados los que quedemos vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria, amén. Cuando dicen gloria, sórbida es la muerte en victoria, quiere decir, gloria al Señor, que la muerte está destruida completamente, amén. Aleluya. Estamos en el versículo, todos antiguos algunas veces, 55. ¿De dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Qué bonito lo que habla, gloria al Señor. Oseas 13:14. Y aquí la Biblia nos habla, el apóstol Pablo repitiendo las palabras del profeta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Es que le está diciendo acá que ya no deben de estar bajo la ley. Todos estamos bajo la gracia. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Oiga todo lo que dice aquí. Oiga bien, número 1, firme. Número 2, constante. Número 3, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Den un aplauso fuerte al que vive. ¿Crees firmemente en la resurrección de Cristo? Entonces eres un hijo de Dios y un verdadero. Póngase en pie en su preciosa hora.